discutidas a continuación de la discusión. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Eduardo Figueroa con el primer caso. Bueno, muchas gracias Lourdes por la presentación y gracias a Medtronic por el espacio. Ahí le estoy compartiendo la pantalla, ¿se ve bien? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con el primer caso de un paciente masculino de 50 años de edad que consulta por exoftalmos bilateral de meses de aparición, incremento gradual. Asociado a este síntoma presenta obstrucción nasal bilateral, niega episodios de epistaxis y alteraciones en la agudeza visual, y como único antecedente de relevancia nos comenta que se realizó una cirugía endoscópica en otro centro 10 meses atrás de la consulta. Nos trae el informe de la anatomía patológica que habla de pólipos inflamatorios. Esta es una foto del exoftalmos del paciente que se puede ver que es a predominio del lado izquierdo. Bueno, nosotros comenzamos a estudiarlo, el paciente no presenta antecedentes de inmunodepresión y alergias conocidas. Nosotros hicimos una fibroscopía en el consultorio que se puede ver que ambas fosas estaban ocupadas por pólipos inflamatorios y un material tipo mucinoso, una rinorrea media espesa, por lo que decidimos empezar a estudiarlo. Le pedimos un laboratorio que como resultado tuvimos una leve eosinofilia y una inmunoglobulina E alta. Lo vio también oftalmología, donde para descartar cualquier tipo de patología, teniendo una agudeza visual 1 en 1, una presión intraocular normal, sin queratitis ni inflamación conjuntival. Le pedimos una tomografía y en la tomografía, como pueden ver, se ve un velamiento maxilar bilateral, etmoidal, esfenoidal, también un velamiento del seno frontal con erosión del techo de la órbita y del techo del frontal, y del lado derecho con una extensión intracraneal que tenía un aparente respeto meningio. En el caso del seno esfenoidal, como pueden ver, es como que la lesión se extiende hacia el clivus con resorción del mismo, apreciándose cierta, digamos, extensión a la cisterna prevulvar, con también cierto respeto de la meninge, evidenciándose tanto la grasa intraconal como el nervio óptico respetado. Continuando con el estudio, decidimos pedirle una resonancia, que la resonancia vemos esta misma ocupación pansinusal por este material heterogéneo que tiene realce periférico, que se expande y remodela ambas cavidades nasales con erosión de las paredes óseas, con compromiso de las órbitas a mayor del lado izquierdo. Entonces, bueno, con todos estos hallazgos, un poco el panorama acá se ve la extensión hacia el clivus en la resonancia. Entonces, con estos hallazgos nos planteamos una sinusitis micótica alérgica complicada, y la conducta inicial fue proponer al paciente cirugía, y desde el momento que vimos esto empezamos con una terapéutica con corticoides. Ahora lo que vamos a ver es la cirugía, que lo que hicimos, inicialmente hicimos una antrostomía bilateral, hemodectomía anterior y posterior con esfenoidectomía, y un abordaje al frontal con una técnica de DRAS 2B. Y ahí lo que estamos viendo es el abordaje externo, primero del lado derecho, donde hicimos una incisión por encima del párpado, decolamos por planos el reborde orbitario superior, hasta la cortical externa de la pared anterior del hueso frontal, que como van a ver estaba erosionada, en comunicación con el seno frontal, habiendo muchísima cantidad de material tipo mucinoso y de hemicitomas que se mandan y se envían a cultivo y anatomía patológica. Y como se puede ver, hay una erosión en el techo del seno frontal con exposición de la meninges. Repetimos el procedimiento del lado contralateral, ahí van a ver el párpado izquierdo, la misma incisión, la disección por planos, por el plano submucoperióstico, hasta evidenciarse la cortical externa del hueso frontal, que van a ver que está también erosionada, y ahora se puede ver mediante algunas maniobras de disección con algunos instrumental Romo, cómo esa pared está erosionada y empieza a salir un material también tipo mucinoso y un material purulento, que cuando ingresamos digamos, al seno frontal nos damos cuenta que hay una erosión del piso del seno frontal con comunicación a la órbita. Ahí se ve perfecto cómo sale. Así que lo que hicimos fue una limpieza completa, con resección de todo, eso también se manda a cultivo, anatomía patológica.
y también con una exposición de la meninge de la fosa cerebral anterior, como la van a ver ahí con el aspirador. Para finalizar la cirugía terminamos, digamos, la septectomía posterior y superior, la conexión de ambas fosas nasales, el draft 3, resecando material mucinoso del techo del etmoides, de la fobia etmodial. Se produce una pequeña fístula que se repara con un injerto libre de cartílago y de pericóndrio. Ahí se ve cómo se está reposicionando en capas, se repara y ahí se ve cómo se coloca adherus. Y luego de eso colocamos un taponaje bilateral, ahí se muestra la imagen como el paciente termina. La evolución del postoperatorio del paciente fue favorable, estuvo 4 días con un taponaje anteroposterior, al 5.º día el paciente estaba muy bien y se fue a la casa con medidas de cuidado de fístula, con corticoides en dosis descendente. Y esta es una foto aproximadamente al mes de la cirugía, donde pueden ver una mejoría casi completa del exoftalmo. En cuanto a los cultivos, lo que obtuvimos, bueno, fue una curvularia en el micológico y en la anatomía patológica nos dio pólipos inflamatorios y mucosa en proceso inflamatorio, nada distinto a lo que se pensó inicialmente. Esta es la tomografía a los 3 meses, que podemos ver cómo está digamos, el lótropo realizado, los dos frontales comunicados, esa gran neumatización, digamos, lateral que tiene el seno frontal del lado derecho, con la resolución de la proptosis, digamos, ocular izquierda y el compromiso intracraneal. El efenoide se ve perfecto, como está sano y respetado. Así que con Ramiro y Lourdes por ahí nos planteamos esto de hacer estas pequeñas preguntas iniciales como para que los panelistas pudieran empezar a discutir. Ellos pueden decirnos lo que ellos quieran, pero bueno, en cuanto al diagnóstico, la pregunta que nos planteamos es si hubiesen sospechado otro cuadro, si hubiesen solicitado otro estudio. En cuanto a la conducta, si están de acuerdo con el tipo de abordaje, si con un lotro basta para este caso, si encontrando un absceso orbitario hubiesen hecho otra cosa u otro abordaje, si hubiesen utilizado el ecodoppler para el abordaje del seno efenoidal y si están de acuerdo con el manejo intraquirúrgica de la fístula de líquido cefalorraquídeo que obtuvimos. Y para finalizar, en cuanto al manejo postoperatorio, cómo lo hubiesen manejado médicamente, si con corticoides solo, corticoides más lavados, corticoides más antimicóticos, en qué momento solicitan la interconsulta del alergista y si hubiesen cambiado algo del manejo que se muestra en el caso clínico. Así que cuando quieran los escuchamos. Doc Iturriaga, ¿quiere comenzar usted con la discusión? Bueno, con mucho gusto. Bueno, ante todo, muchas gracias por presentar tan bien y tan completo tu caso. Y por otro lado, un caso bien interesante y me parece que es justo discutirlo y me parece que todos podemos sacar provecho de esto. En primer lugar, acuérdense que siempre para nosotros es importante la demografía de los pacientes, el grupo. Para mí, a veces es inusual pensar, por ejemplo, no conozco bien las estadísticas de AFS en las zonas tan bajas del hemisferio, porque de hecho puedo hablar un poco de mi experiencia, pero el manejo que tú hiciste de entrada es bastante straightforward, muy directo. ¿Por qué? Porque de hecho tenías una rinosinusitis crónica recurrente, nada inusual en toda la historia que tú habías visto, y hiciste una endoscopia, viste pólipos, cosa que podría simular cualquier otro caso, pero una de las cosas características que de hecho se vio de antemano en tu primera tomografía de entrada son esas imágenes características y muy sugestivas que tiene la FS, ¿ok? La rinosinusitis fúngica alérgica tiene unas imágenes radiológicas tomográficas características serpentiformes, si se puede decir. Y bueno, sabemos que es una enfermedad no invasiva fúngica, es una enfermedad que no es el grupo grande de los CRS, de la rinosinusitis crónica, es solamente como un 10% de las rinosinusitis crónicas, pero hay que sospechar de ellas, sobre todo ante la recurrencia y sobre todo ante una imagen tan característica, ¿ok? No me quiero adelantar mucho, pero barajaste muy bien. Yo te puedo contar muchas experiencias mías particulares, tanto en Venezuela como ahora en los Estados Unidos, porque estoy en una zona tropical meramente, aquí en Estados Unidos, para darte, a ver si algo anecdótico puedo contar.
Yo estoy en el eje de lo que se llama el I-10. I-10 es una autopista que cruza los Estados Unidos desde la costa este a la oeste, que pasa por todo, por la parte alta de Florida, Georgia, Alabama, Missouri, Luisiana, Texas, y toda esa zona es característica. Sabemos que ahí en toda esa zona tenemos la mayor concentración de casos de AFS en los Estados Unidos, por condiciones de humedad. Muchos dicen que es el Spanish moss, esas barbas del árbol, lo que sea, pero obviamente hay alguna condición particular. Y lo que te quiero contar es que cumpliste muy bien con hablar que tenías lo clásico, pólipos nasales. Aquí es famoso en Estados Unidos en los años 2000, Fred Kuhn hizo, por supuesto, las primeras grandes descripciones de la AFS, y hablaba de 5 criterios, los de Kuhn and Bent, que hoy en día se han ampliado, pero tú tocaste muy bien los criterios hablaste de pólipos, hablaste de una mucina muy característica y viscosa, muy sugestiva de lo que decías, el CT scan es característico, hay hongos en el cultivo, hay IgE y hay eosinofilia, y el paciente es inmunocompetente. Eso suficiente sería suficiente para dar el diagnóstico. No me quiero extender. No, en nuestro medio nosotros vemos, pero yo por ejemplo recuerdo un porcentaje de pacientes de provincias del noroeste como La Rioja que tienen un clima seco, a diferencia de lo que vos decís, que bueno, cualquier artículo te habla de la mayor incidencia en todo el valle del Mississippi, como vos dijiste. En nuestro medio, yo la verdad que he visto, no he visto una mayor afluencia de pacientes con una sinusitis micótica alérgica del litoral nuestra como diferencia a la parte geográfica. Lo que vos, digamos, dijiste, yo creo particularmente que un dato muy importante es lo que vos reafirmaste, que es ver en la tomografía y sobre todo en la resonancia las zonas de hiperdensidad, que eso te marca bueno, independientemente de la mucina, que a veces la ves intraquirúrgica, te marca probablemente el diagnóstico presuntivo de esta enfermedad. Totalmente de acuerdo. Después, yo te pregunto a vos, porque nosotros, yo la verdad que en los estudios que se mostró, la verdad que no diagnostiqué un absceso orbitario previo a la cirugía. Tampoco lo informaron, pero no lo diagnostiqué. Una pregunta, porque yo en un momento hicimos el lotro, y como vos viste, era un seno frontal muy neumatizado, y me dio la impresión de que por el lotro me iba a costar un poco, independientemente de las variantes del OI, para obtener más oblicuidad. Me pareció o sea, me gustó hacer un abordaje transpalpebral para acceder bien lateral. ¿Vos hubieras hecho lo mismo? ¿Te hubieras contentado con el lotro? Sobre todo para sacar la mucina, no para el absceso orbitario. Excelente tu pregunta, porque ese es quizás el punto más debatible aquí. Y les voy a contar que de todas formas apoyo lo que se hizo por lo que tú muy bien definiste ahorita. Si tú ves la línea pupilar media y te das cuenta la extensión lateral que tenía la lesión, efectivamente eso ya te dice el problema que vamos a tener para realmente llegar al fondo de esa cavidad. La pregunta es, ¿hay que totalmente llegar al fondo de esa cavidad en caso de un AFS que no podamos, como dices tú, eventualmente por una maniobra transnasal con contralateral, un hemilotrop de lado, contralateral, un hiloid 3? ¿Podríamos nosotros de alguna manera conseguir eso? Esa es una buena pregunta. Te voy a explicar por qué. Porque es debatible. Cuando la patología es un AFS, acuérdense que la vía quirúrgica tiene digamos, razones desde el punto de vista de acceso, de oblicuidad de las vías de abordaje, pero también tiene que ver un poco con la patología que tenemos. Y a veces cuando uno piensa en un AFS, yo estoy seguro que en una mesa redonda de 5 cirujanos, 2 me debatirían hacer un abordaje externo, un TONS, o si no fuera un TONS, como ustedes hicieron, por vía externa, pero abierta, o sea, sin endoscopio, directamente pudieron abordar esa lateralidad. Yo creo que yo lo hubiera hecho. Yo creo que yo estoy con ustedes y yo creo que yo lo hubiera hecho porque para mí sí hubiese sido importante estar seguro, y creo que por lo poco que vi de la lateralidad de la lesión me pareció que era se extendía bien lateral. Yo creo que yo hubiera complementado y estoy de acuerdo con lo que ustedes hicieron. No hubiera hecho un draft 2B, hubiera hecho por supuesto un draft 3, hubiera maximizado. Acuérdense que yo soy
igual que tú, Ruggeri, de los años 60, los dos nacimos en los años 60, 61, así que aprendimos radical. Y cuando nos convertimos en endoscopistas no perdimos mucho nuestro concepto de radicalidad, sobre todo cuando las lesiones son expansivas. Y yo creo que yo sí hubiese sido bastante más agresivo. Por otra parte, hablaste mucho de la extensión orbitaria. No logré ver bien, pero me pareció en un momento, ¿había una extensión posterior o era nada más patología intraesfenoidal lo que tenía? Era solamente intraesfenoidal, ¿no? Era solamente, perdón, Doc, era solamente intraesfenoidal y lo que el draft 2B se hizo en el primer, digamos, o sea, se completó el draft 3. Lo que se hizo en primera instancia antes del abordaje bipalpebral fue un draft 2B. Se hace el abordaje bipalpebral y después se completa el draft. Ok, perfecto, perfecto. Excelente, excelente, excelente. No, totalmente de acuerdo, porque acuérdense que la esencia, esto es una enfermedad muy recurrente, esto es una enfermedad que poco sabemos de su etiopatología, sabemos que ese mismo hongo está en todos lados, es ubicuo en todos lados y tiene más que ver con la inmunidad del host, del que la padece. Entonces, poco se sabe. Yo nada más para añadirles algo, cuando yo tuve la suerte de pasar 6 meses con Fred Kuhn aquí en Savannah, cuando aún vivía en Venezuela, y en ese momento salí aquí, cuando lo vine a ver, salí con la percepción de que todos estos pacientes los tenía que bombardear de esteroides sistémicos. Y todos mis pacientes, por años, yo los atiborré de esteroides sistémicos, cuando hoy en día no pasa a ser digamos, el arma clave. Hoy en día sabemos que lo clave es el tratamiento tópico con esteroides, la budesonida, los Respil de budesonida, y por eso, porque estoy hablando de algo final ahorita, porque la apertura de la cavidad es la esencia del tratamiento. Una cavidad muy amplia, muy abierta, es lo que va a permitir los lavados en una mucosa que es hiperreactiva de una manera, es una hipersensibilidad tipo 1, pero desgraciadamente necesita a diario irrigarse con esteroides. Es la única manera que nosotros tenemos para que no reciban en estos casos. Ahora, una pregunta. Entonces, vos no haces corticoides sistémicos, le haces lavados solo. Nosotros le damos después sí los lavados con budesonide también. Pero vos no usás los lavados, no usás, perdón, corticoides orales. Ok, uso un booster de 5 días. Le ponemos una prednisona operado, le ponemos 5 días de booster postoperatorio, pero se los quitamos en el acto. Y te voy a contar que a lo mejor esto nos sirve también para hablar de cosas, de un poco los protocolos que hoy en día estamos utilizando. Contrario a lo que pasaba en una época que dejamos de utilizar los antifúngicos, porque no encontramos ningún tipo de utilidad, ni con la anfotericina en lavados, ni con el itraconazol inhalado, ni no sé qué. Hoy en día hemos regresado un poco al uso del itraconazol vía oral, o sea, tomado vía oral, okay, el Sporanox, okay, con mucho cuidado, hay que acordarse. Todos estos antimicóticos son bien hepatotóxicos. En 6 a 10% de los pacientes desarrollan una reacción hepática fuerte. Eso por una parte. Por otro lado, hay que los esteroides orales para mí son la última opción mantenerlos. Trato de mantener al paciente sin los esteroides orales, pero hoy en día acuérdense que está el capítulo de los biológicos, ¿ok? Y evidentemente yo sé que suena un poquito a veces descontextualizado hablar de una cosa tan costosa. Yo les puedo decir de antemano que yo no conozco, excepto 1 o 2 centros en Latinoamérica donde puedan utilizar el Dupilumab, ¿ok? El Dupixent, pero hay buenos resultados en AFS con el Dupixent. Ahorita esta semana se terminó un evento y había unos pósters en el evento, ¿ok? En el COSM, y en el COSM había unos pósteres sobre los resultados que están publicando sobre el Dupixent en estos casos. Y es bien interesante. Nosotros ya tenemos un tiempito tratando de utilizarlo. No siempre es aprobado, no está totalmente aceptado por los seguros. Pero hay ciertas cosas, porque es un tratamiento costoso. Pero hay que tenerlo en nuestra cabeza que los biológicos están entrando en todo este tipo de cuadros alérgicos, tienen una gran jugada. Respecto, Doc, de lo que mencionábamos anteriormente del budesonide, nos están preguntando vía chat cómo lo preparan ustedes. Y bueno, si querés Edu, después contarle cómo lo preparamos nosotros también. Ok, normalmente aquí lo venden un Respil, que es una ampollita, ok, y la puedes montar. Hay 2 maneras de hacerlo. Si tú haces una gran cavidad
la verdad, la mejor y la que yo he visto que tiene más adherencia con los pacientes, agarras el Respule en la inyectadora, pones al paciente en hiperextensión y el paciente mismo se inyecta, ¿ok? Uno y uno, mañana y noche. Nosotros somos absolutamente en esto categóricos. Lo que vas a leer en la literatura en Estados Unidos es un Respule en 240 de salina, ¿ok? Lavados mañana y noche, ¿ok? Eso es lo más tradicional. Si tú tienes una buena cavidad, quieres controlar, es un paciente que ha recibido mucho, ha tenido muchas extensiones, para mí es una buena fórmula para nosotros usar el Respule BID, ¿ok? 2 veces al día. Pero la condición para utilizar lavados, recuerden, es una buena cirugía en cuanto a crear el tránsito para esos lavados. Y recuérdense que esa cirugía, 20 a 30% se va a cerrar en un año. Por eso es el timing, el tiempo oportunidad, ¿ok? Está abierta la cavidad, tengo que usarlo de manera intensa al comienzo. Yo hago una pregunta de vuelta, lo exploto a Enrique. En este caso, que yo no diagnosticamos el absceso de órbita, del lado izquierdo. Si vos lo hubieras diagnosticado, ahí sí hubieras hecho un abordaje externo o hubieras tratado de drenarlo por vía transnasal. Me estás hablando de un absceso adicional. Te confieso que yo lo que vi fue una extensión de la lesión. A lo mejor me distraje en el momento, sí, pero había un absceso que cultivaron, correspondía a la parte fungi, había un absceso adicional contaminado por un gram positivo, gram negativo, lo que fuese. Eso es lo que me estás hablando. Sí, se ve la salida en el video, se ve, bueno, por ahí no perdón. Se ve la salida no, está bien, de secreción purulenta. De acuerdo. Yo eso no lo diagnostiqué previamente, fue intraquirúrgico. Por eso digo, si vos lo sabías antes o lo hubieras sabido, ahí hubiera sido controvertido hacer un abordaje externo para drenarlo o hubieras tratado de drenarlo por vía transnasal, a través del otro o como sea. Es que no es raro encontrar abscesos perilesionales, ¿ok? Muchas veces se contaminan y se forman ciertas áreas quísticas abscedadas alrededor de eso. Tu pregunta concreta, la respuesta es, si hubiese sospechado que había un absceso es decir, hubiera priorizado la vía endonasal, por supuesto, pero hubiera tenido que evaluar si tendría acceso o no a través de esa vía, por supuesto. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Siempre que haya la sospecha, a ti no te interesa crear un camino adicional, ya que en el fondo tu camino, el que estás creando, va a ser parte de la función de tu postoperatorio. Mientras más amplio, mejor. Y no quieres crear nada adicional en caso de una infección. Otra pregunta más que nos están realizando acá vía chat es por qué decidieron realizar el taponaje nasal. Sí, Eduardo, si le gozo. No, bueno, el taponaje se dejó como lo comentamos en la disección del etmoides. Nos pasó que se generó una pequeña fístula de líquido cefalorraquídeo que la reparamos en el momento y por la experiencia que tenemos de alguna manera para la reconstrucción, generalmente después se deja un taponaje unos 4 días como para asegurarnos de que el injerto libre que ponemos queda lo más adherido posible. ¿Dónde era la fístula, Eduardo? Era a la altura de la fobia etmoidal. Ok. De acuerdo. Sí, es buena la pregunta porque a veces podrías poner cualquier cosa, digamos, que pueda de alguna otra manera. Hasta gel foam, mucha gente usa para tratar de no poner más encombrar e impedir un poco, digamos, la ventilación y el drenaje en esta etapa. Obviamente depende de cómo está el lecho vascular, si está sangrando el paciente, no está sangrando. Es muy fácil decirlo nosotros que estamos afuera. Hay que estar donde estaba Eduardo en ese momento para estar en el momento y tomar las buenas decisiones, ¿ok? Yo entiendo que estamos hablando de lo teórico, pero muchas veces en la práctica es distinto. Un paciente reoperado, enfermedad inflamatoria crónica, a lo mejor era hipertenso, un paciente de 50 años, es decir, muchos factores pueden haber influido en esto, así que posiblemente el consejo es tratar de dejar lo mínimo posible, pero la realidad a veces obliga a hacer algunas cosas. Y con lo que respecta al manejo de la fístula intraquirúrgica, ¿lo hubieran manejado de la misma manera? Sí, totalmente. Lo único es que aquí te obligas de una manera, digamos, absoluta a poner antibióticos, por supuesto, sin lugar a duda. Tienes un absceso, estás tratando un AFS y ahora tienes una fístula.
tienes que mantener una cobertura y obviamente prolongada, pues. Esto sí ya implica un paso adicional. ¿Ok? Perfecto. Sebastián, el doctor Aragón, ¿algún comentario? ¿Usted lo manejaría igual a este tipo de casos? Sí, sí, como decía el doctor, básicamente sí, la indicación es una cirugía amplia, ventilar todo, más por la agresividad que tiene o que tuvo el proceso en el paciente. Él tiene un antecedente de una cirugía previa que no sé qué grado de abordaje o resección le hicieron 10 meses antes, y encontrarlo así, en esta situación, el paciente, luego de 10 meses de una cirugía, hay que ser bastante agresivo y ventilarlo, bueno, con todos los tratamientos ayudantes que se le puedan dar, o sea, los corticoides, los lavados con corticoides, algo que por ahí, o sea, no sé, yo lo veo igual que él, nada más que por ahí prolongaría un poco el tema de los esteroides sistémicos, pero más que nada por la agresividad de la situación en el paciente y por su antecedente en la cirugía previa. O sea, viendo en el tiempo ese ahora, de la forma en que evolucionó, me parece que hay que darle con toda la artillería que uno tenga a mano que funcione. Y sobre todo esto, de abrir todas las cavidades, creo que es el concepto, es abrir todo y ventilar todo de la forma más agresiva posible. Y con respecto al abordaje frontal, como decía él también, y Jerry, obviamente hay que ponerse en la situación, es un caso bastante complejo, tenemos que hacer un abordaje lateral, y hay que ponerse también en la situación, en la dificultad de la llegada a ese absceso bien lateral. Si bien uno puede llegar o alcanzarlo, hay que ver si lo puede instrumentar desde ese sector, tener el instrumental que llegue hasta ese sector, que lo pueda drenar y estar seguro de que lo está ventilando. Y después con respecto a lo de la fístula, sí, sería lo mismo, injerto libre, dejarlo con un soporte, un cola de fibrina o lo que tenga a mano, y en lo posible, sí, dejarlo ventilado, pero también si está sangrando y es un lecho muy cruento, bueno, por ahí dejarlo un par de días con taponaje con balón, no tendría mayor relevancia también. Se lo retiran a los 2 días y listo. Y por último, doctor Zacarías, quisiera hacer algún comentario. ¿Tienen el mismo tipo de manejo ustedes en el hospital de clínicas? ¿Utilizan lavados de budesonide? ¿Cómo lo preparan? ¿Tendrían el mismo manejo frente a la fístula intraquirúrgica? Sí, nosotros en el hospital coincidimos, siempre tratamos de abrir lo más posible la cavidad y limpiar bien. La patología no afecta a la mucosa. La mucosa está sana. Nosotros habitualmente no le damos corticoides orales, sí le hacemos los lavajes con corticoides. Y la fístula intraoperatoria, siempre que se puede, se repara con algún injerto y si no, bueno, algún colgajo. Pero sí, si uno ve la fístula en la cirugía, lo tiene que reparar en ese momento, con lo que tenga a mano. Y no, el manejo hubiese hecho exactamente lo mismo. No sé, en cuanto al abordaje externo para abrir el absceso, capaz hubiésemos intentado de manera endoscópica primero, pero lo importante es drenarlo, no importa el acceso que uno utilice. Perfecto. Y la última pregunta que nos están realizando acá en el chat, nos preguntan si es conveniente operar al momento del diagnóstico radiológico en caso de un paciente asintomático rinosinusal que se encuentra como hallazgo rinosinusitis fúngica alérgica en un solo seno fenoidal sin erosión ósea. Yo contesto, yo lo operaría. Si yo veo una imagen con un efenoides que está ocupado, con zona de hiperdensidad, todo lo que dijo el doctor Iturriaga, lo operaría aunque esté asintomático y sobre todo si está en el efenoides, porque uno si no va a tener el potencial de que eso en algún momento erosione las paredes y pueda traer una complicación ya no en la órbita, sino en el nervio óptico y todas las estructuras que están ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, vamos entonces a dar por finalizado. Una última pregunta que me queda aprovechando a nuestro invitado de lujo. La utilidad que vos le verías a la desensibilización alérgica en estos pacientes
Y la otra que me parece importante, uno cuando va a operar un paciente con esta enfermedad, que yo lo asemejo, no a la enfermedad, pero lo que uno le dice al paciente, que se tiene que controlar un largo tiempo, toda la vida, porque esto, digamos, la cirugía, los corticoides, la posibilidad de curarlo para siempre, la verdad que no es realista. Esa es por lo menos mi postura. No sé si vos la compartís o planteás otra cosa. Totalmente de acuerdo. Es decir, estos pacientes en primer lugar son pacientes de por vida, ¿okay? Son pacientes de por vida y lo prudente es darles un margen entre 1 y 3 meses, que es lo que hacemos nosotros, en función de la sintomatología. Si es sintomático, puede venir a tan pronto como tengan los síntomas, pero si no, de rutina, está totalmente bien, el paciente ya está saturado, venía a nuestras consultas, no sé qué, puede venir en 3 meses, pero nunca pasar más de 3 meses, porque es prudente para nosotros chequear la calidad. Todo esto nos conecta con todo lo previo. ¿Por qué? Porque la evolución de esta patología es gradual, muchas veces no se hace sintomática. Esto nos lleva a la pregunta previa, ¿operamos aunque sea asintomático? Sí, siempre y cuando vemos una evolución de la enfermedad y ponemos digamos, estamos no tratando algo a pequeña escala. Recuerden que hay un principio básico que las cosas cuando son incipientes son mucho más fáciles de tratar de cuando toman extensión. Por eso yo entiendo que debe haber un balance. No vamos a operar cada pequeño cambio inflamatorio, pero cuando ya hay indicios de que es una enfermedad confinada a un seno paranasal, hay criterios de radiológicos sugestivos de este tipo de patología, hay expansión de las paredes, ya hay muchas cosas que nos empujan a tomar esa conducta. Así que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Perfecto. Bueno, ahora sí, entonces, damos por finalizado el primer caso y le pido por favor al doctor Zacarías, que es Fellowship Rinosinusal del Hospital de Clínicas, que nos comparta su pantalla para poder presentar el siguiente caso clínico. Ahí se ve. Sí, se ve perfecto, doctor. Bueno, buenas noches. Primero quería agradecer la invitación. Yo voy a presentar un caso que operamos junto con el doctor Yasuda de neurocirugía en el hospital. Es un paciente de 68 años que tuvo un cuadro de convulsiones tónico-clónicas seguido de un cuadro posictal con intubación, con requerimiento de intubación neurotraqueal y vasoactivos, y lo derivan al hospital con un diagnóstico de meningitis. Como antecedentes personales, era hipertenso, diabético, tenía una enfermedad coronaria y está cursando una insuficiencia renal aguda. Este es el al hospital. Como podemos ver, el paciente está en terapia con la intubación orotraqueal y vemos esta formación acá a nivel frontoetmoidal, que en la tomografía lo que evidenciamos es una imagen ahí de densidad de partes blandas que compromete el seno frontal y erosiona tanto la pared anterior como posterior del mismo. Infectología nos pedía una muestra para diagnóstico de una muestra de cultivo, pero como nos faltaban datos para entrar a drenar eso, nosotros lo que pedimos fue que mejore el cuadro clínico del paciente, que haga tratamiento antibiótico empírico, y le pedimos una tomografía con contraste en cuanto se pudo. Ya una vez que mejoró la insuficiencia renal aguda, se pudo hacer el estudio contrastado, y vemos que la complicación intracraneal es un absceso intraparenquimatoso que medía menos de 2 centímetros. Esto lo hablamos con neurocirugía, y ellos decían que no le iban a hacer una craniectomía a un paciente con absceso menor a 2 centímetros, que haga tratamiento antibiótico empírico y esperemos una resonancia. Ahora, nosotros todavía teníamos que drenar el mucosele. Entonces, bueno, pusimos de acuerdo con ellos de pedir la resonancia, y cuando logramos tener la resonancia unos días después, vemos que el absceso está en estrecha relación con la dura madre, y ellos pensaban que hasta podía llegar a estar comunicado con el mucosele. Y ahí empezó a surgir la idea de ver si podíamos drenar esto por el seno frontal y evitar así la craniectomía del paciente. Empezamos a estudiar bien las imágenes. Esto es lo que habitualmente vemos cuando vamos a hacer un abordaje al frontal, que es el diámetro anterior posterior, que en este caso era más que favorable en todos los niveles. Pero lo que más nos interesaba era
cómo vamos a trabajar acá, si podíamos con esta distancia instrumental, y en caso de tener una fístula, si la íbamos a poder resolver. Entonces, este es nuestro ángulo de ataque, y que nos pareció favorable. El tema era la fístula, cómo la resolvemos si se hace, y en caso de que pongamos un injerto, cómo lo sostenemos ahí. Ahí neurocirugía nos dijo que el absceso está rodeado de una gliosis que genera el cerebro, porque si no estaría diseminada dentro del cerebro, y que esa gliosis hace de cápsula del absceso, que al estar en estrecha relación con la dura, abriendo por acá, se podría drenar sin generar la fístula, y ellos estaban bastante confiados. Así que bueno, decidimos hacer eso. Este es el video de la cirugía. Esta es la fosa nasal izquierda, acá vemos el mucosele ocupando todo el meato medio. Como conducta que tenemos en el servicio, siempre tratamos de abordarlo por el lado con menos patología, así que empezamos a hacer nuestro abordaje para el draft 3 en la otra fosa. Ahí, bueno, medializamos el cornete medio, vamos a empezar con la uncinectomía. Y ahora vamos a reposicionar la axila del cornete, y vemos que ni bien reposicionamos la axila, ya empieza a drenar el mucosele. Entonces fuimos abriendo. Aló. Zacarías, creo que se tildó la programación. ¿Nos escuchás? No, hola. Ahí te escuchamos. Antes se tildó por un segundo y no te estábamos logrando escuchar. Si querés repetir las últimas frases que dijiste. No, bueno, ya abrimos el seno derecho y ahí hicimos la septectomía. Acá vemos cómo nos queda ya nuestra ventana hecha, y vamos a ingresar al seno frontal izquierdo. Esto es toda una mucosa redundante. La verdad que lo único que teníamos que hacer ahora era tratar de delimitar el frontal con el mayor diámetro posible para poder trabajar cómodos ahí en la pared posterior. Ahí estamos resecando todas las mucosas del mucosele. Y ahí ya estamos. Ese es nuestro absceso. Esta es la dura madre del frontal. Y vemos bien cómo late la dura madre y el absceso que está ahí fijo. Entonces, con el elemento más romo que encontramos, tratamos de abrirlo despacio. Siempre tratamos de estas cosas hacerlo con un elemento romo y controlado. Y ahí empieza a drenar el absceso. Tomamos muestra para cultivo y se destecha ya todo y se genera la apertura del mismo hacia el seno frontal. Por último, bueno, lavamos la cavidad con perovinoxia oxigenada, y esta es la cápsula del absceso, la gliosis, y ahí se ve el latido cerebral abajo. Y así es como nos quedó nuestro lostro con el absceso. Esta es la tomografía postoperatoria, y en el cultivo nos vino un estafilococo solo resistente a penicilina, así que hizo tratamiento con ceftriaxona por 4 semanas. Y esta es la resonancia al mes postoperatorio. Vemos que el absceso ya estaba resuelto, solo quedaba un poco de edema en la zona. Y este es el paciente a los 2 meses postoperatorio ya completamente de alta. Así que, bueno, para preguntarles a los panelistas si están de acuerdo con haber esperado para tomar material de cultivo ni bien ingresó el paciente, o si hubiesen ido a drenar el mucosel enseguida. ¿Qué opinan del abordaje utilizado para drenar el absceso? Y si hubiese generado una fístula, ¿cómo la hubiesen resuelto? Comenzamos con usted, si quiere, Doc Iturriaga. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, también un caso bien interesante. Y primera pregunta, ¿estás de acuerdo con haber esperado para tomar material de cultivo? No, para nada. Okay.
vieja escuela. Tenemos evidencias de una infección y obviamente para mí el drenaje es absolutamente imperativo y más con un paciente que está, digamos, con complicaciones cerebrales, está convulsionando, un diagnóstico de meningitis, tiene tiene todo el cortejo sintomático de todo, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal aguda descompensada, tiene todo. O sea, aquí no hay que jugar al tiempo del cultivo, ¿okay? Aquí hay acción y punto. Ahora, ¿y por qué te digo no el cultivo? Porque, ¿qué me va a cambiar? Posiblemente en 95% de los casos, para un absceso de estilo, voy a usar ceftriaxona. ¿Ok? Y a veces, si me reporta el cultivo, no me reporta nada muy sensible, créeme que lo mando a revisar. Porque ceftriaxona es realmente el arma fundamental para esto. Yo lo que sí haría, antes de esperar todo, es lo pongo ya, por supuesto, con ceftriaxona, porque ya tengo evidencia de una patología intracraneal, y obviamente procedo al tiempo quirúrgico de inmediato. ¿Ok? Eso no entendí mucho. Así como entendí cosas de neuro, no entendí mucho este periodo expectante de observación en un paciente totalmente complicado. No es algo que descifro, no sé, obviamente, a lo mejor habían otras cosas que se nos escapan en esta discusión, pero no suena muy lógico esa conducta, ¿okay? Un absceso en el lóbulo frontal. Ahora, déjame ponerte como yo analizo normalmente estos casos. Para mí, indistintamente del caso, yo trato de ponerme en la posición y entender de qué se trata esto para mí. Para mí esto se trata de una patología frontal con la cual hubo una lesión que erosionó la tabla posterior del frontal. Eso es para mí la ecuación. Eso es todo. Que cada caso tiene sus variantes, que unos están más avanzados, otros están un poco inmunodeprimidos y se complican más, pero esa es la esencia. ¿Y por qué te repito esta frase? Porque me ayuda para buscar experiencias previas. Para mí las erosiones en la tabla posteriores del frontal son algo bastante frecuente y bastante frecuente en muchas circunstancias. Pero lo que te quiero decir, en circunstancias en que además está el paciente infectado, obviamente hay una correlación entre la cavidad sinusal y ese absceso que está contiguo ahí. No entiendo, o sea, que espero que nunca hubo duda ahí. Donde sí estoy de acuerdo es que hay una gliosis, siempre hay una gliosis en torno a todas esas lesiones. La gliosis es una reacción que hace el sistema nervioso central a todos los cambios inflamatorios. Vemos gliosis en mieloma múltiple alrededor de las lesiones. Cada vez que hay cambios donde hay una reacción entre citoquinas, linfocitos T, B en el sistema nervioso central, hay gliosis, una manera de reaccionar. Y la gliosis sí encapsula, pero eso es un buen criterio para entender que, nuevamente, acuerdo con neurocirugía, no tiene ningún sentido hacer un abordaje, una craniotomía ni nada para eso. Hoy en día, los que creemos en la cirugía endoscópica expandida de los tumores de la base del cráneo, lo único que hacemos es pensar y decir, oye, la lesión es ventral, vamos a atacarla ventralmente. Aquí tenemos que decir lo mismo, la lesión es anterior, es coronal, está detrás de la tabla posterior frontal, vamos a atacarla detrás de eso. Estamos haciendo lo mismo que hacemos en otras cavidades manteniendo la distancia. Entonces, sí tiene lógica esto que se hizo. Para mí tiene totalmente lógica la vía abordaje. ¿Okay? En caso de la fístula, ¿cómo la vieron? Como ustedes la resolvieron. Es decir, yo cerraría absolutamente una vez que ustedes tengan, digamos, hayan drenado, limpiado, liberado totalmente la cápsula abscedaria, ustedes pueden en ese momento cerrar la comunicación entre el frontal y para eso, obviamente, pueden utilizar un free graft para usar un free graft en el frontal, que es lo clásico que hacemos, porque en el frontal no tienen el problema de la gravedad. No es el problema de la base del cráneo en que se caen y hay que hacer un inlay. Aquí pueden hacer un overlay dentro de la cavidad del frontal con un poco de material. Si hacen un gran lotro, quitan la mucosa original del seno frontal, obviamente está inflamatoria, y luego colocan un free graft que tienen ahí y no tiene que estar pediculizado y lo sostienen con algo adherente que tengan ahí. Pueden utilizar un poquito de Silastic, yo uso mucho Silastic ahí y funciona perfecto. Bueno, buenísimo, doctor. Quería yo preguntarle al doctor Moscovich si quería hacernos algún comentario con lo que respecta al caso. No lo estamos escuchando, doc. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, bien. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, primero, el delay que hubo en el tratamiento es porque el hospital está en una situación de emergencia, el paciente estaba internado, no lo podíamos operar, no había anestesista, entonces se demoró más de la cuenta, pero por causas ajenas a nosotros. Nosotros lo hemos operado el mismo día, pero el hospital está en una situación bastante complicada, ¿no? De las tres, el caso de la fístula, ¿cómo lo hubiera cerrado? Creo que lo mismo, con un injerto de mucosa septal. La otra posibilidad también, si uno quiere hacer un colgajo, uno podría hacer un colgajo de pared lateral pediculado en la arteria etmoidal anterior, pediculado bien adelante, que es un colgajo que llega bien a cubrir toda la pared posterior del seno frontal, que también sería una muy buena opción esa, ¿no? La pregunta es, si uno tiene una cavidad que le quedó, si la va a rellenar de grasa o no, porque el tema es, cuando la boca queda muy grande, lo que uno pone tiende a estar inestable, tiende a meter adentro de la cavidad. Entonces, ¿cómo hace uno para que esa cavidad, ¿sí?, no se coma todo lo que uno le pone? Y por otro lado, si uno le pone grasa, la grasa es un caldo de cultivo fantástico para un absceso. Entonces, bueno, porque uno dice, bueno, sí, le pongo un injerto libre, pero el injerto libre se cae adentro de la cavidad si es muy grande y si la boca es grande. Entonces, ¿cómo resuelve eso? Sería la pregunta, ¿no? Sí, bueno, yo te diría, lo que yo hago es que yo uso Silastic. Y lo aprendí hace años con los viejos odontólogos en la cirugía del oído medio. Y hoy en día uso muchísimo el Silastic. Y nosotros para la tabla posterior del frontal, de hecho, hace unos años teníamos un formato, ¿cómo se llama? Una plantilla para los Lothrop en que recortábamos el Silastic de una manera determinada. Ustedes lo pueden encontrar en internet, eso inclusive muchísima gente todavía lo usa para los Lothrop. Esa misma forma, que es una especie como de cruz de Malta, yo la mantengo y la pongo en la tabla, sobre la tabla posterior. ¿Y por qué digo la cruz de Malta? Porque la cruz de Malta, desgraciadamente, no entra perfectamente en la cavidad y uno de los brazos de la cruz se va a apoyar sobre la tabla anterior y de alguna otra manera esto va a empujar. Nosotros tenemos varios videos en los cuales demostramos cómo hay gente que usa más bien el espiral, es decir, no recorta, sino enrolla parte del Silastic. Hay dos formas de Silastic, uno de 0.3 y uno de 0.4. Agarren el más delgado, el 0.3 o 0.4 cuando el defecto es muy grande. Pero enrollen el Silastic también es otra manera y lo meten y lo dejan ahí. Él se va a ampliar, él se va a quedar ahí con los lavados y piensen ustedes, entre 7 y 10 días pueden quitar eso porque eso ya está adherido. Eso es un poco de los trucos que se usa. Ese se lo aprendí a Richard Harvey en Sydney. Yo lo que quería, la verdad, también me parece muy bien y el concepto que debe quedar es que si el absceso es accesible, siempre conviene drenarlo en el mismo tiempo quirúrgico que el foco, que acá es el frontal. Demorar, bueno, vos explicaste, Miguel, pero tampoco tiene sentido, porque si uno quiere demorar y poner un antibiótico en otro caso por el absceso, solamente, igual el frontal lo tiene que abrir, porque va a tener una complicación además de la que va a tener por el absceso cerebral. Y si hubiera habido fístula, coincido, se te puede caer el injerto, pero para mí también se te va a caer la grasa si le pones la grasa, salvo que le pongas algún tipo de hueso o cartílago, que no sería aconsejable porque se necrosan. Yo creo, ahora se me ocurre ahora, que si hubiera sido muy grande la fístula, más que un colgajo de pared lateral, yo no sé si llega, porque esa es una fístula muy alta. La otra posibilidad es un colgajo de pericráneo, tunelizarlo, ¿tá? Es una cirugía un poquito más prolongada por el Nasion y que eso forre la fístula, como dijo Enrique, over, e inclusive se le puede poner algo entre el absceso y la cápsula o con técnica under, ¿no? La otra me parece a mí posibilidad, pero la verdad que me parece fantástico la resolución. Bueno, acá están realizando una pregunta en el chat que quizá la podría responder el doctor Aragón, que lo que nos pregunta es ¿qué opinamos sobre el uso del neuronavegador para este caso de absceso? Si lo utilizarían o no.
Sí, mira, obviamente, igual que en todos los casos, viendo la complejidad y demás, está bueno tenerlo, nos ayuda bastante, pero bueno, en este caso en particular, por ahí, como bien lo hicieron ellos, o sea, tener toda esta patología a nivel del seno frontal, tener justamente la zona de reabsorción ósea, tener el punto por donde entrar, por ahí está medio como todo expuesto. Pero obviamente nos ayuda, siempre un poquito de temor nos puede dar que esté entrando en algún lugar que no corresponde y que le estemos errando por algunos milímetros, y por ahí el neuronavegador nos da un poco más de confianza, pero siempre también teniendo en cuenta que algún margen de error tiene, que puede variar en un par de milímetros. Pero bueno, es un arma que la tenemos para este tipo de casos. O sea, si la tenemos, bien. Si no, se puede hacer como bien lo hicieron ellos en el hospital. Bueno, y acá una pregunta para el doctor Moscovich. Nos preguntan qué opinión tienen si se hubiese utilizado otro abordaje y si hubiese sido bicoronal o combinado con un abordaje abierto más endoscópico. ¿Por qué eligieron este abordaje, digamos? La respuesta es, ¿por qué no elegir este abordaje? No, ¿por qué elegir este? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es el menos cruento de todo, el que manejamos bien, el que estamos cómodos y el que sabemos que vamos a resolver la patología. Entonces, ¿por qué no usar este abordaje? Ahora, supongamos que este paciente está en un lugar donde realmente o el médico que está a cargo no tiene experiencia, no lo puede derivar y no tiene los materiales para hacerlo, bueno, ahí usaría una vía bicoronal clásica, como hacen los neurocirujanos, que usábamos hace muchos años y todavía usamos a veces. Pero sin duda, ¿por qué no usar este abordaje? No tiene nada en contra para usarlo. Hay todo a favor. La única contra que le veo es que, bueno, o que no tenga uno de los elementos, o que no tenga la experiencia y no pueda derivar el paciente a un centro de mayor complejidad y lo tenga que resolver sí o sí. Entonces, bueno, lo opera con neurocirugía, le hace un abordaje bicoronal y va a resolver el problema. Pero es la única indicación que le debería hacer otro abordaje distinto. Perfecto. Pero Miguel, si yo coincido con vos, pero yo digo, si lo operás con neurocirugía por un abordaje bicoronal, entiendo para el absceso, pero por ahí complicás el pronóstico del seno frontal. Ese caso, digamos, el Lothrop es un caso dentro de los Lothrop muy favorable porque lo hizo el mucosel, el Lothrop. Es solo ampliar la mucosa, no fresás. Coincido totalmente con vos, es mucho más fácil hacer el Lothrop, como lo hicieron ustedes, que hacer un abordaje externo, que por ahí tenés que trabajar el frontal después. No, sin duda. Otro abordaje que uno también podría plantear es hacer un abordaje tipo Rabe, un Rabe tipo A, que es que uno tiene acceso al frontal y las partes más bajas y puede hacer el otro, que puede manejar la parte frontal alta y puede manejar la parte también de senos paranasales más bajas, con un abordaje de Rabe. También es otra posibilidad, ¿no? Pero esto ya, si uno no tiene la posibilidad de hacerlo por vía endoscópica, ¿por qué motivo? Totalmente de acuerdo con ustedes. Y es el abordaje, como dijiste muy bien, Miguel, es el abordaje perfecto para esto. ¿Por qué? Porque uno persigue la lesión desde donde nace. La lesión nació en el frontal y se extendió. Partimos del frontal hacia donde se extendió la lesión. Esto es un abordaje a priori frontal. Si hacemos una craniotomía, un bicoronal, lo que fuese, estamos contracorriente, estamos como el salmón, de atrás para adelante. No tiene mayor sentido. ¿Okay? Y yo donde sí les diría es que a lo largo del tiempo yo fui un gran seguidor de los flaps vascularizados para la hora de reconstruir y creo que tienen todavía un espacio, pero si les puedo dar mi experiencia y un poco la de otros que han publicado mucho sobre flaps, es que los resultados de los free flaps son increíblemente buenos. Obviamente hay que guardar la distancia en cuanto a la extensión del área que estamos cubriendo. Pero en la mayoría, esta pequeña lesión, un free flap me parece que es lo perfecto, sobre todo quienes teníamos estudiantes o hacemos docencia y tenemos jóvenes que andan fresando, usando el shaver aquí y allá con un flap vascularizado, el porcentaje que sobrevivió el flap al final de la cirugía, y todos ustedes lo saben, eso es
Entonces, yo creo que un free flap nos hace el trabajo perfecto y aún más, repito, el concepto de la gravedad. Él está en la pared anterior del frontal, él no está en la base, él no está sosteniendo el cerebro ni contra la gravedad, sino él está en la pared anterior. Es un flap relativamente poco complejo, por lo tanto, yo creo fielmente que un free flap es una buena indicación aquí. Sí, y yo también creo, pero y los flip flap, lo que tienen ¿de dónde uno puede sacar un flip flap? Habitualmente lo saca de cornete, pero supongamos que uno se queda corto con el cornete medio es chico y no te da no te da la suficiente volumen. Lo que uno puede hacer es un parche de mucosa septal, sacar el flip flap de toda la mucosa septal, que incluso la puede extender hasta el piso. Entonces puede tener un parche bien grande, de un buen espesor, de mucosa septal y piso, por ejemplo. También puede sacar un flip flap de ahí, si a uno no le alcanza el cornete medio, cosa aparte que lo saca muy fácil. Totalmente, totalmente. El piso, la pared septal, de cualquier lado, sí, totalmente. Gracias a Dios tenemos muchos sitios donde sacar free flaps, es verdad. No, aparte, perdón, ¿no? Pero aparte, como en el caso nuestro que se fistulizó, al hacer el Lotrop, aprovechamos la mucosa de la septectomía que hacemos para el Lotrop. Entonces ahí ya tenemos un injerto libre y ya lo sacamos, lo tenemos que eliminar, salvo que hagamos un colgajo para poder usarlo. Excelente, totalmente. Bueno, y acá nos preguntan también si hubieran rellenado el frontal con grasa luego de haber drenado el absceso. Creo que Yo el no. doctor Moscovich es Ajá. el más indicado. Esto ya es un tema filosófico. Cuando uno está haciendo una cirugía endoscópica, lo que está haciendo es nasalizar una cavidad. Es decir, llevar una cavidad a la fosa nasal y convertirla en una cavidad única. Si uno va a hacer un relleno con grasa, ya tiene que pensar en otra cosa totalmente distinta, que es desvincular completamente al seno frontal de la nariz. Lo tiene que desvincular completamente. ¿Cuáles son los problemas para desvincularlo? Primero, si el seno frontal es muy grande, es muy difícil desvincularlo completamente. No puede haber comunicación entre la grasa que uno pone en el frontal y la nariz. Tiene que ser cavidades completamente distintas, que no es lo fisiológico, ¿no? Entonces, lo mismo que, o sea, uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con este frontal? Una vez que termine, lo voy a nasalizar, que es lo que hacemos siempre, lo voy a divorciar completamente, que es esto que vos decís, un relleno con grasa, que ya lo hacía el doctor Dato hace 100 años, lo voy a cranealizar, o sea, lo voy a hacer desaparecer ese seno frontal y que avance el cerebro. Entonces, uno puede hacer un relleno cuando es un seno chico, entonces lo llena con grasa y lo bloquea. ¿Cuál es una buena indicación que no es esta? Cuando vos sabés que ese seno frontal no se va a mantener nasalizado a la fosa nasal, porque tiene mucha osteitis, porque el drenaje quedó muy chiquitito, porque ya está reoperado varias veces, entonces uno saca toda la mucosa, fresa la cavidad pequeña, lo rellena con grasa y con cartílago, un flap o algo, lo separa completamente de la nariz. Este de ninguna forma sería el caso, porque es un seno grande, ya sacar la mucosa sería complicado, uno lo tiene que después rellenar con grasa y después tiene que bloquear eso con demasiados elementos, porque es muy grande el agujero que quedó entre la nariz y el frontal. Entonces, no tendría ningún sentido en este caso, me parece. No sé si contesté. Muchas gracias, doctor. Y una pregunta para el doctor Zacarías, que es quien presentó el caso. Nos preguntan sobre que observaron en la imagen tomográfica una rotura de la tabla externa y si se plantearon que podría haber una osteomielitis. Sí, probablemente hay una osteomielitis ahí. Ahí había un mucopiocele que erosionó la tabla, o sea, pero no, la verdad nunca nos planteamos ir a resecar hueso de la tabla anterior del frontal. No, eso una vez resolviendo el foco infeccioso del frontal va a resolver. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación del caso y toda la discusión. Vamos entonces a dar comienzo al tercer caso que lo va a presentar el doctor Eduardo Figueroa. Le pido al doctor Zacarías que nos deje de compartir la pantalla, si el doctor Eduardo puede comenzar a compartir el tercer caso. Perfecto. ¿Ahí lo ven bien? Sí, perfecto. Bueno, nuestro segundo caso, el tercero de la jornada, es de una paciente femenina de 83 años de edad que tenía como antecedentes una enfermedad de Rendu-Osler-Weber.
con múltiples episodios de epistaxis a repetición, con antecedentes de escleroterapia en ambas fosas nasales y radiofrecuencia con collator. En el 2014, por los sangrados, se realiza una septodermoplastia izquierda con injerto de muslo. En febrero del 2020 presenta una internación por una epistaxis prolongada que tuvo un paro cardiorrespiratorio de causa hipóxica. Y en noviembre del 2020 se decide realizar una cirugía de oclusión nasal izquierda con la técnica de Young. Aproximadamente a los 15 días después de la cirugía de la oclusión nasal, la paciente presenta una epistaxis severa, concurre a la guardia, se la estabiliza, se constata que era una epistaxis posterior del lado izquierdo, se la estabiliza y se decide realizar esta angiografía. En la angiografía lo que se puede ver es una hiperemia del territorio de las esfenopalatinas bilaterales a predominio izquierdo, y el informe nos habla de que del lado izquierdo se observa esta hipervascularización de los ramos provenientes de la arteria oftálmica en proyección al etmoides. Y estos ramos estaban haciendo shunts entre lo que sería la arteria etmoidal anterior y las ramas provenientes del esfenopalatino. Entonces se decide junto a la gente de angiografía discutir el caso, y por el riesgo de embolizar el territorio de la carótida interna por las anastomosis observadas en la angiografía, se decide cauterizar el territorio de la etmoidal anterior por un abordaje externo y cauterizar la maxilar interna izquierda mediante un abordaje transoral paramaxilar. Entonces, lo que vamos a ver en este video fue la primera parte de la cirugía, que es la cauterización de la arteria etmoidal anterior, donde lo que hicimos fue infiltrar el canto interno, se hace una incisión paramediana izquierda paralela al nasio, y se empieza a decolar el submucoperióstico hasta identificar la arteria etmoidal interna cuando ingresa a la fosa nasal, ¿sí? Ahí se ve la arteria. Una vez que la localizamos, con una pinza bipolar, la cauterizamos. Ahí se ve cauterizada cómo se retrae, y luego colocamos un drenaje tipo laminar y cerramos por plano, ¿sí? Esta fue la primera parte de la cirugía. La segunda parte fue el abordaje paramaxilar que les comentaba, que ahora ahí sí está corriendo el video. Lo que se hizo en primera instancia, bueno, fue infiltrar. Se hizo una incisión en forma de J en la encía superior, a la altura entre el segundo y el tercer molar. Una vez finalizada la incisión, como van a ver ahí, empezamos a decolar también por un plano submucoperióstico, de alguna manera separando la cara externa del maxilar superior hasta llegar a la tuberosidad del maxilar. Van a ver cómo se aproxima ahí la grasa de Bichat. Voy a adelantar un poquito el video porque digamos, la finalidad es encontrar los músculos pterigoideos, que son nuestro reparo, tanto el lateral como el izquierdo, y mediales a estos se va a encontrar la arteria maxilar, como ahora la vamos a ver en su segunda porción. Acá se ve el músculo pterigoideo lateral. Y ahora van a ver la arteria envuelta en un panículo de grasa, cómo está latiendo. Ahí, ahora con algunas maniobras romas, la disecamos. Ahí se ve perfectamente el músculo pterigoideo, y ahí se ve la arteria, la segunda porción de la arteria maxilar interna. Entonces, de igual manera, con una pinza bipolar, se decide cauterizarla, respetando obviamente el músculo y las otras estructuras. Bueno, ahí se la cauteriza, después la cirugía termina, se cierra por planos. En cuanto a la evolución postoperatoria de la paciente, evoluciona sin sangrado en el postoperatorio inmediato, se le da el alta a la semana. Actualmente la paciente no refiere episodios abundantes de sangrado. A la rinoscopía, como les había comentado, tiene una fosa nasal izquierda, que se le había hecho una cirugía de Young, donde la nariz estaba cerrada, y en la fosa nasal derecha tiene algunos sangrados leves, con algunas costras hemáticas. Entonces, por ahí la discusión que se planteó
es si, y esto al panel, es si la hubiesen embolizado, sí o no, si hubiesen propuesto inicialmente otro tratamiento, si están de acuerdo con este abordaje o hubiesen preferido hacer algo más clásico tipo transantral anterior, y en cuanto al manejo postoperatorio si hubiesen modificado algo de lo que hicimos. Bueno, muchas gracias, doctor Figueroa. Podemos comenzar con el doctor Iturriaga, que nos dé su opinión. Hay algo en la historia que yo a lo mejor me perdí en algún momento dado porque estaba tratando de entender, porque las preguntas que tú me haces son las mismas que yo me hago. O sea, hay varias cosas que no entendí a lo mejor en por qué las decisiones quirúrgicas corrieron en ese sentido. O sea, ayúdame solamente a responderme lo siguiente. ¿Por qué pensaron, ustedes encontraron en esa angio que la arteria etmoidal anterior y la maxilar interna, algunas ramas de la maxilar interna fueron las que realmente estaban vascularizando la fosa nasal residual? Y ayúdame más todavía diciéndome por qué no la primera porción y por qué decidieron hacerlo en la segunda porción y por qué no en la tercera porción y no más proximal. Ayúdame un poco con ese razonamiento que posiblemente lo tuvieron ustedes, porque yo posiblemente, por lo que me quedé, hubiera ido más proximal, pero explícame un poquito por qué fueron a la segunda porción. Bien, en realidad lo que nosotros vimos con la angiografía es que tenía toda esta hiperemia vascular de la esfenopalatina y de la maxilar y de la etmoidal anterior, como tenía mucha anastomosis entre la etmoidal anterior y la esfenopalatina y la fosa nasal estaba cerrada por la cirugía que había tenido de ese lado, decidimos de alguna manera disminuir el sangrado del territorio de la etmoidal anterior con el abordaje externo. Perfecto. E ir a la segunda porción de la maxilar porque la nariz estaba ocluida, digamos. Entonces nos pareció importante ir a la altura de ese nivel. Ok, entonces ahí es donde me quedó la duda, porque ya que van a hacer una vía transastral para buscar la segunda, o sea, perdóname, hicieron una vía transoral. El punto es que para mí la vía transoral es para la primera porción. Ok, vamos a eventualmente a recordar que tiene tres porciones. La mandibular, tiene la porción pterigoidea y la porción pterigopalatina. A mí, si yo hubiese una vía transoral, hubiera hecho para la porción mandibular. Entiendo, hay 5 ramas mandibulares, 4 ramas pterigoideas y 6 ramas pterigopalatinas. Entiendo tu elección si querías salvar algunas ramas que para ti eran importantes, vasculares. ¿Entiendes lo que te digo? Yo hubiera hecho, porque la cirugía transoral es facilísima, como tú bien sabes. Segundo molar, buscas la rama ascendente, buscas el temporal y superficial, haces un espacio entre el temporal y la rama ascendente y ahí la consigues, a la arteria, la ligas ahí. Es una cirugía relativamente sencilla. Me parece complicado a través de esta vía ir a la segunda porción, buscar los pterigoideos, porque yo lo hubiera hecho por vía transantral, o un catwalk lock, o cualquier vía endonasal lateralizada. O sea, lo que no entiendo es por qué, y peor aún, entiendo muy bien lo que quieres decir, porque para mí el principio para embolizar, o para embolizar no, para neutralizar un vaso es ir lo más proximal al punto de la hemorragia. Ir muy proximal y no caudal te lleva a que tengas anastomosis, a que pasan millones de cosas. Entonces tiene sentido lo que hacen. Lo que no entendí fue la vía de abordaje en relación a la segunda porción. Transoral para la segunda porción. Eso es lo que no he hecho yo, pues. ¿Okay? No, a ver, por ahí no quedó claro, creo yo. El tema es, uno en otra paciente hubiera cauterizado la esfenopalatina. Coincido, eso es sabido, cuanto más proximal del sangrado va a ser mejor, inclusive menos mórbido para el paciente. El tema es que la nariz estaba ocluida, no podíamos pasar por adentro de la nariz. Primer punto. Segundo punto, si uno hace una vía transantral, que hemos hecho, vamos a pasar por el seno maxilar, que probablemente también tenga telangiectasias. Probablemente, no sabemos si va a generar un sangrado que nos pueda dificultar la cirugía. Después, la embolización hubiera sido realmente por la edad del paciente, por las comorbilidades, a veces se puede hacer con neurolepto, una buena indicación. El tema es que esa posibilidad de Jones entre el sistema carotídeo externo e interno
puede hacer que alguna partícula, algún coilo, lo que le pongan, refluya, pase al sistema carotídeo y provoque o una ceguera o un trastorno mayor. Entonces, la idea de la transoral era manejar la maxilar interna, probablemente es donde está entrando de la tuberosidad, sería cerca de la primera porción, cuando pasa el agujero de Yubara. Esa fue la elección de la técnica y por qué no elegimos otra posibilidad, que la única que queda es la transcentral. Yo estoy de acuerdo contigo en que embolizar para mí es aunque sea una embolización súper selectiva, es la opción que, digamos, que uno quiere evitar esencialmente. Estoy de acuerdo con ustedes. Sobre todo, bueno, por todas las consecuencias que tiene. La vía transantral yo no la descartaría, yo creo que es una vía viable, ¿ok? Sería viable en este caso, pero entiendo también lo otro, pero lo hubiera hecho, si hubiese hecho una vía transoral, yo posiblemente hubiera ligado la arteria justo, digamos, en esa porción mandibular. La única rama que me puedes decir, la meningia media, no, ni siquiera la meningia media nos va a traer ningún síntoma. Perfecto. Y doctor Moscovich, ¿ustedes utilizarían el mismo abordaje en el hospital de clínicas? ¿Cómo manejan este tipo de pacientes? No lo escuchamos, Doc. Tiene que habilitar el micrófono. Ahí estoy, ¿no? Ahí sí, ya está. Mira, si uno lo quisiese hacer por vía nasal, por vía transnasal, como lo hacemos siempre, tiene un problema que tiene la fosa nasal ocluida. Cuando uno ocluye la fosa nasal con esta técnica, la oclusión es cutáneo mucosa, es bien anterior. Si uno hace una pequeña incisión sublabial, como para hacer la técnica como cuando uno hace un degloving, puede levantar el labio, ¿sí? Y cortar todas esas, y directamente ya está dentro de la nariz, está trabajando por vía endonasal, ¿se entiende? Sí. Uno hace una incisión sublabial, levanta todo como para un degloving, y ya tiene la nariz expuesta y puede trabajar con la óptica dentro de la nariz, y puede trabajar en los puntos proximales. Pensando en voz alta, yo creo que hubiese por ahí una técnica así, hubiese optado por algo así. Como segunda medida, por ahí una vía transcentral, porque es la que mejor manejamos en el hospital de clínicas hace muchos años. La vía transcentral te permite, por un lado, manejarte bien en la fosa pterigomaxilar, buscar todas las ramas, cauterizarlas, y también una vez que uno hace la antrotomía medial del seno, tiene acceso a toda la fosa nasal, que también puede trabajar con el endoscopio. Ahora, siendo una paciente de 80 y pico de años, y uno quiere hacer algo rápido, tampoco me parece mal esta vía transoral que han hecho, ¿no? Y hecho es que resultó, así que si resultó, está bien. Pero creo que me hubiese inclinado por ahí, por hacer algo vía transnasal, haciendo un degloving del labio, ¿sí? Y manejándome directamente a través de la fosa nasal, que es la vía que mejor manejamos. No sé, pensando en voz alta, ¿eh? No, sí, yo la verdad acá le voy a echar la culpa al doctor Iturriaga, porque como hablamos con Miguel siempre, uno le gusta, yo no tenía experiencia y escuché una yo vimos la clase del doctor. excelente clase que dio en el Congreso de la FASO. Sí, claro. Lo escuché al doctor Sala en otras oportunidades y nunca me entusiasmé y bueno, por eso fue la vía, así que bueno. Ahora vos fíjate, escuchamos la clase de la FASO del abordaje de Víctor Riaga y ahora Sí. dice que no, Ya no, está en no contra. le gusta. Bueno. Viejo. No, está bien. El alumno estaba distraído porque siempre en la primera porción, el alumno estaba ya festejando a la hora de la clase. Estaba con un vinito. Ahora, les voy a contar que esa técnica, gracias por el mérito de haberla, está descrita desde el año 1900, creo que los primeros artículos son del 1918, el 28, como nuevamente todo en la vida es escarbar papiros y antiguos jeroglíficos, pero todo está descrito, ¿ok? Lo único que hicimos fue incorporar alguna noción adicional con el endoscopio, pero está todo descrito, y de hecho, mejor descrito que nosotros mismos, porque es de una simpleza diáfana la descripción de esos artículos en el año 1918-20. Así que los invito a revisar esos artículos. Y te hago una pregunta, Enrique, ¿y esto de hacerlo un pequeño degloving y trabajar directamente por la fosa nasal, qué te parece?
Totalmente. Yo te confieso que no te quiero dar la razón porque ellos dieron un argumento también de validez. Ellos dijeron, mira, es un Rendosler, puede caer cualquier traumatismo adicional en esta mucosa, se puede convertir. Digamos que ahí me quedo yo un poco cojeando también para defenderte, pero te voy a decir una cosa, es lo que yo hubiera hecho. ¿Por qué? Parto del mismo principio, es lo que yo hago siempre. Si la cosa está un poco más, digamos, menos amplia de lo que usualmente hago, pues para eso está la navegación. Yo uso un navegador, busco el foramen efenopalatino, busco el proceso vertical del palatino, busco la apófisis orbitaria, la apófisis efenoidea. Yo sé que ahí está la efenopalatina, y ahí agarro y pongo una bipolar y listo, se acabó. La cosa más sencilla del mundo. Y yo lo hubiera hecho de esa manera porque es lo que yo hago y conozco, como tú. Yo hubiera partido del mismo principio que tú dijiste. Exactamente. Ahora, que podemos cojear por el argumento de ellos, que estamos traumatizando aquí, esto, es verdad, también tenemos, y nuevamente, veamos, como dicen por ahí, funcionó, y no podemos sino felicitarnos porque funcionó, más nada, una señora mayor, una complicación mayor, mira, funcionó. El problema es, también me gustó mucho el abordaje externo, la arteria etmoidal. El problema que tenemos es que ahora no hay enseñanza ni aprendizaje de los abordajes externos. Es un problema importante, porque antes nosotros estábamos acostumbrados y hacíamos muchos, era lo que hacíamos todos los días, entonces todavía hoy si lo tenemos que hacer, lo hacemos. Pero los residentes no tienen la destreza ni ven abordajes externos. Es rarísimo que los vean. Entonces, Sí. es difícil aprenderlo si lo que uno no ve. Totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? Déjame enseñarles una cosa aquí. Aquí, en toda confianza. Yo sé que esto me dan chance de poner mi screen aquí. Sí, Doc, ahí dejo de compartir. Ok, me das para ver un segundito aquí mi screen, un minutico. Dame un segundito nada más para entrar aquí en... Mientras tanto, le voy haciendo una pregunta al doctor Aragón, que nos preguntaron también acá en el chat, sobre la utilización del aziotran exámico. Si lo utilizamos en el hospital, si lo utilizamos en estos casos, si lo utiliza en su práctica. Sí, Lourdes. Sí, lo estamos utilizando, se utiliza. Es algo frecuente de utilizar en la práctica nuestra cuando tenemos pacientes ya sea con Rendosler o por lo menos en el caso de alguna complicación o algún paciente con sangrado importante y para manejarlo intraquirúrgicamente también. Sí. Perfecto. Bueno, Doc, ¿nos quiere compartir su pantalla? Esto está totalmente fuera de tema, lo estoy coleando aquí porque tengo que dar una charla en estos días parecida a esto, y entonces estaba revisando aquí esto para hablar de los abordajes transorbitarios que son tan antiguos como como la historia, pero acuérdense que hoy en día estamos en la era de los abordajes multiportales. Entonces a lo que voy, esta división del siglo pasado, neuro, otorrino, oftalmo, maxilofacial, es un poco en lo que no estamos. Y a lo que voy, déjenme no entrar en la materia, sino solamente en los steps. Déjenme enseñarles un poquitico los transorbital approaches. Hoy en día, nuevamente, caemos en lo mismo que hablábamos, Roger y Miguel, estamos en lo mismo. Lo que hacemos son viejos abordajes, pero les ponemos el endoscopio y un poquito de nociones anatómicas para ser más funcionales. Por ejemplo, este abordaje medial es absolutamente, acuérdense, estas son las nuevas descripciones del TONS y sirven absolutamente para localizar perfectamente la arteria etmoidal anterior. Espérense un minutico que creo que... No estamos viendo su pantalla, Doc, todavía. ¿No ven? No, todavía no. Curioso, porque yo había puesto a share my screen y... Ok, no vieron nada desde el comienzo. No. Ok. Me pueden compartir para ver si puedo realmente... dígame a ver si puedo. Ahí, ahora sí. ¿Sí lo ven? Sí, ahora sí. Ok, déjeme. Ahora se ve perfecto. Ok, déjenme solamente ir a la... Ok, solamente para enseñarles lo que les quiero enseñar de estos abordajes. Ya, un minutico, esto no es... ok, estos son de las distintas porciones, pero lo que les quiero enseñar es esto de aquí. Solamente esta... Ok, esto que ven aquí son los abordajes clásicos, ¿ok? Y el abordaje precaruncular es un abordaje que sirve perfectamente para abordar digamos, todos los vasos que nosotros tenemos aquí. Ya, estos son videos, ya va un minutico, que les quiero enseñar un abordaje precaruncular.
Ok, miren el precantal. El abordaje precantal es un abordaje que de hecho los oftalmólogos lo hacen de rutina, pero para nosotros es un abordaje que hoy en día podemos hacerlo perfectamente, no tiene mayor complejidad, o lo hacen en equipo con oftalmología, pero es el abordaje idóneo, es decir, no queda ninguna cicatriz. Miren la arteria, el modelo anterior, por un abordaje precantal. Respetan el canto interno, no queda absolutamente ningún tipo de, digamos, de secuela marca. Pueden ligar perfectamente, aquí se cortó, se seccionó, esto es un cadáver por supuesto, y 12 milímetros más atrás tenemos la etmodal posterior, es decir, el abordaje en esto, y aquí es una etmodectomía. Es decir, aquí estoy haciendo, traje esto para enseñarlo de Miguel, quitan la lámina papiracea, ya están en el etmoides, y aquí pueden llegar perfectamente a todas las estructuras, digamos, endonasales perfectamente, pueden llegar al efenoides, pueden resecar toda la pared, o sea, pueden anexar las cavidades como quieran. ¿Okay? Y les recuerdo, mientras ustedes no violen la periórbita, ustedes no tienen que reconstruir ninguna pared ósea ni nada. ¿De acuerdo? Entonces, esto solamente lo traía a colación para recordarles un poco digamos, hoy en día hay lo mismo de antes con otros instrumentos que nos da quizás acceso a otras opciones también. Yo, perdón, me quedé con una pregunta para Enrique o dos. Cuando vos hablabas de la maxilar interna y hablabas de llegar a la primera porción a nivel del cóndilo, ¿cómo llegás ahí? ¿Por un abordaje externo? ¿Sí? Busca hacer una incisión en la desde misma. Sí, la misma, el segundo molar, tercero molar, hasta el surco gingivobucal. Ahí separas, vas decolando, encuentras el plano óseo, vas decolando, te va a aparecer la bolsa de Bichat que te va a caer en la encima del campo. Nosotros. Vas bipolarizando, vas buscando, ok, ya estás aquí, vas buscando la rama ascendente, ok, y cuando encuentras, vas a buscar la rama ascendente del maxilar, cuando estés ahí en la rama ascendente del maxilar, vas a buscar el borde del músculo temporal. El músculo temporal lo vas a decolar y vas a crear una especie de ventana entre la rama ascendente y el temporal. Ahí ya puedes meter el dedo, como sean los de antes, o meter un endoscopio y ver la maxilar interna. Perfecto. ¿Okay? Y en cuanto al precaruncular, está bien, eso está bueno. Nosotros a veces lo que hemos hecho para la etmoidal, el tema que tenía la fosa nasal ocluida, es hacer un abordaje transorbitario endoscópico a la arteria etmoidal anterior. Abrimos la pared, la lámina papirácea, y yo ahí puedo ver la arteria. Creo que es más difícil que el que vos mostraste también, ¿no? Sí, puedes perfectamente. Ahora, te diría que la única bondad de lo que yo te enseñé ahorita es que es sobre la mucosa en el área retrocantal. Entonces, ¿qué pasa? Respetas el canto y está en la mucosa ocular, no hay menor rastro jamás de esto. Y si respetas bien los planos, no hay ni siquiera equimosis, ni hematoma, no hay nada en el paciente. Y es increíble lo bien que se comporta esto. Por eso es la sugerencia, digamos, cubre la parte estética, cubre la parte de un abordaje amplio, etc. Nos preguntan para el doctor Ruggeri por qué utilizaron la cauterización de la arteria maxilar interna y no ligarla, ya que una cauterización puede exponer a una hemorragia posoperatoria, y nos comentan que en su hospital realizaban ligaduras con pasadilo de Yasser Hill. Si tienen, digamos, nos preguntan eso, ¿por qué la cauterización y no la ligadura? Sí, yo empecé hace muchos años, la ligaba a la arteria transcentral. He probado con clips y la verdad, me acuerdo en un congreso hace muchos años, no me acuerdo, creo que el doctor Casiano mostró que cauterizaba directamente con monopolar la maxilar interna. Yo empecé ahí con bipolar. No he tenido ningún problema. Para mí es igual. Perfecto. Usualmente eso es totalmente cierto. Ya hoy en día todo el mundo se ha simplificado. En lo que casi es unánime es, por ejemplo, en la esfenopalatina. Ya nadie usa clips ni nada de eso. Y una bipolar basta y sobra, ¿ok? El diámetro que se dice es una arteria que pasa de 4 a 5 milímetros, ya se acerca un poco más a necesitar, sí, exactamente, pasarle un hilo, lo que fuese. Pero en la práctica les confieso que, mira, la maxilar interna y todas las ramas usamos bipolar en el 99% de los casos. Clips, jamás. Ya hoy en día jamás. Yo tampoco.
Nos están preguntando, doctor, cuándo va a dar la charla. Así que si quiere pasar el chivo, es el momento. ¿A qué yo? Sí, Doc Iturriaga. No, pero tengo una charla hoy. No sabía. No, que mencionó usted que iba a dar una charla y que iba a hablar sobre... Sí, tengo una charla el día, esta charla es el próximo, no les conviene para nada, porque es hora de Jacksonville a las 8 de la noche, es una disección completa que tenemos y es para Kuala Lumpur, para Malasia. Es una disección de 2 horas y para que sea a las 8 de la mañana del sábado de ellos es el viernes próximo, ok, que tengo una disección, pero previo tengo una charla. Entonces empieza a las 7 de la noche, perdón, a las 6 de la noche, a las 7, a las 7 a las 9 tengo la disección. Si quieren les mando la invitación, ok, les mando la invitación para que se conecten. Pero un viernes a la noche, Argentina, el estado... No, Doc, estamos... Los niveles de vinos demasiado altos. No, estamos encerrados, así que estamos encerrados en la cava. 8 de la noche. Estamos encerrados, estamos... Bueno, y una última pregunta que nos realizaron, que quizás no tenga tanto que ver con el último caso, pero bueno, vale la pena responder al público, que nos preguntan cómo abordar una displasia fibrosa de la pared lateral del seno maxilar. Doc Moscovich, ¿quiere contestar? Sí, tendría que ver las imágenes para ver bien a qué se refiere. Primero, bueno, ¿cuál es la indicación de la cirugía de la displasia fibrosa? O sea, ¿provoca deformidad estética? ¿Provoca compresión de algún nervio y alguna sintomatología o no provoca nada? Bueno, demos por hecho de que si es de la pared externa del seno maxilar, pared lateral. Hola. Sí, no aclararon, pusieron pared lateral del seno maxilar, nada más. Pared lateral del seno maxilar. Lo más común que la pared lateral del seno maxilar, el paciente consulte por una deformidad estética. Eso casi seguro. Entonces lo que tiene que hacer uno es darle simetría con el otro lado. Tiene que olvidarse de que está operando una displasia fibrosa. Neuralgia del trigémino, dice ahí. Sí. O sea, hacía una compresión del quinto 2 seguramente. Sí, deformidad estética y neuralgia del trigémino. Bueno, lo que ella haría es un abordaje para una Caldwell Loop, ¿sí? O un Denker endoscópico, pero mejor un abordaje para Caldwell Loop. Y después, con fresa, con fresa, iría regularizando y sacando toda la displasia fibrosa, incluso después hacer una descompresión de todo el canal del quinto 2 hasta la fosa maxilar, que se puede hacer perfecto. Acá sí usaría un abordaje sublabial, tipo Caldwell Loop, porque es mucho más fácil que hacer un Denker endoscópico, que es mucho más laborioso, ¿no? Y realmente no tiene ningún problema en hacerlo, y no queda ninguna deformidad estética ni nada. Perfecto. ¿Algún comentario más de los panelistas o algo que quieran mencionar sobre el último caso? ¿Alguna duda? Yo simplemente, para decirle al doctor Iturriaga, por un detalle de la fundamentación del abordaje, fue que cuando cerramos la fosa, ingresamos con el endoscopio y tenía toda la pared intersinusonasal del lado izquierdo y toda la escotadura piriforme llena de telangiectasias, que antes del cierre cauterizamos con Coagulator. Después cerramos la nariz. Entonces, bueno, ese motivo nos llevó a ir por el otro abordaje. Eso simplemente, ese detalle. No lo vamos a convencer, no te preocupes. Está muteado, doctor. No lo estamos escuchando. Nada más fácil que criticar desde afuera y no estar adentro. No, está bien. Uno aprende, está bien. Te quiero felicitar porque digamos, en el contexto, es decir, cada vez que tratamos de proponerte algo que nos parecía, tenías un argumento suficiente para que entendiésemos por qué en el contexto fue la buena decisión. Así que me parece que presentaron unos casos interesantísimos. Ojalá podamos tener de estas charlas constantemente, jóvenes, porque creo que es muy dinámico, es muy sabroso poder discutir, hablar, comentar. Y la verdad es que a mí me hace falta tenerlos y compartir con ustedes. Ya estoy un poco saturado aquí me hace falta mi región. Así que por favor, cuando quieran, con mucho gusto estoy con ustedes.
Bueno, desde ya muchísimas gracias por el tiempo de todos ustedes, muchísimas gracias a Doc Iturriaga, a los doctores del Hospital de Clínicas por sumarse a esta mesa conjunta entre el Hospital de Clínicas y el Hospital Italiano. Los felicito, porque los casos han sido buenísimos y creo que la charla se dio súper natural, así que les agradezco a todos y bueno, damos por finalizada esta reunión y esperamos podernos vernos pronto todos cuando pase esta pandemia. Muchas gracias, Lourdes, y muchas gracias a todos. Miguel, Bueno, Enrique y Ramiro. Muchas gracias, saludos. Y una mención especial gracias a Diego Hoffman de Medtronic, que nos permitió poder estar hoy en esta charla. Muchas gracias a Grande, ustedes Diego. y que tengan muy buenas noches. Ah, Gracias por todo. estás Estamos ahí, acá. Diego. Pensábamos que te habías ido a cocinar y que No, pusiste el. Estoy acá. Bien, me bien. gustó cómo se puso recién la charla. Muy buena. El último caso. Siguen preguntando por su charla de doctor Iturriaga, así que después, Diego, pasales la información a los demás participantes, porque están intrigados, creo que se van a querer levantar para escucharlo. Claro, ¿Qué es si no- una disección? ¿Vas a hacer una demostración de una disección? sí, me pidieron, y lo peor es que el título me gustó y todo, porque me costó ponerlo. El título era algo así como, se llama Complete Fenoidectomía completa, 2 puntos, que hemos aprendido de los abordajes expandidos. Entonces lo que voy a hacer es, sí, una fenoidectomía completa, pero ¿qué hemos aprendido ahora que tenemos y vamos para todos lados alrededor de la cavidad? ¿Qué hacemos de nuevo? ¿Qué hemos aprendido en la misma módulo de fenoidectomía con un draft 3 que nos ha enseñado cuando tenemos complicaciones como lo que hoy hemos hablado, extensiones de lesiones más allá? Entonces es interesante. Peor aún, Diego, si tú ves que es complicada la hora para ellos, tratamos de cuadrar con el laboratorio y montamos una disección y hacemos una sesión. ¿Okay? Perfecto, Hacemos buenísimo. menos complicado para ellos. Esto es que pregunta, creo, averiguo con Josh, pero creo que es de 9 a 11 de la noche, hora. No, pero es perfecto para nosotros ese horario, Doc. Estamos Okay. encerrados igual. Es perfecto ese horario, ¿eh? Entonces, quedan cordialmente invitados y ya les voy a extender con Diego la invitación, ¿ok? Muchas Bueno, gracias. buenísimo. Gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo y por participar y ojalá nos podamos ver pronto. Hasta Bueno. luego. Hasta luego, buenas noches a Hasta todos. luego. Un abrazo a todos. Zacarías, afeitate. Ay, bueno, el lunes va a Dale. Chao a todos. Chao, te leo.